fenómenos como embragues, a ver, un momentín. Disculpadme porque se me ha pausado. Y a mí también. Ha vuelto. Vale, ahora, ¿lo podéis ver? Yo al menos sí. Sí, sí, se ve bien. Vale, perfecto. Sí. Bueno, pues eso, el coeficiente estático en el que la fuerza de fricción siempre es menor o igual que el coeficiente de fricción por la normal, entonces no tenemos deslizamiento, y luego ya el coeficiente de fricción dinámico en el que efectivamente pues bueno, las dos superficies están en deslizamiento y donde la fuerza, el coeficiente de fricción es igual a la normal entre la fuerza de fricción. Entonces, dentro de los procesos industriales o procesos de producción de energía y su utilización, ¿cómo de importante es este fenómeno? ¿Cómo de importante es las posibles pérdidas que se pueden presentar por fricción? Bueno, pues en el caso del transporte, por ejemplo, podemos observar que hasta un 30% de la energía que nos proporciona el combustible es utilizado para superar este tipo de fuerzas. Es decir, hay un 30% de la energía que no podemos utilizar en realizar trabajo, en realizar el transporte. Y en el caso de la industria, pues se estima también que en torno al 20% de la energía que se utiliza para generar o desarrollar los procesos industriales, pues se invierte en superar los fenómenos de fricción. Por ejemplo, en el caso de la industria del papel, disponiendo de aproximadamente 8.500 industrias papeleras en todo el mundo, si desarrollamos pues, a dónde va toda la energía que se consume, vemos que aproximadamente de nuevo tenemos un 32% de pérdidas de fricción, por fricción. Es decir, en la mayoría de las situaciones podemos concluir que la disminución de las fuerzas de fricción suponen pues, un incremento de la eficiencia, es decir, tenemos menos pérdidas en forma de calor generado residual. Entonces, bueno, visto que es interesante disminuir las fuerzas de fricción para incrementar la eficiencia energética, pues hay que desarrollar estrategias para reducirla, ¿no? Entonces, principalmente podemos disponer de pues, una selección adecuada de los materiales que se encuentran en contacto, con el objetivo pues eso de minimizar la interacción química entre ellos y disminuir los fenómenos de fricción. También disponer de un acabado superficial óptimo de estas superficies, ya que la rugosidad juega un papel muy importante en la fricción cuando hay deslizamiento de superficies. O por otro lado también podemos interponer un tercer material que llamamos lubricante. En este caso pues podemos hablar de aceites o de grasas. Sin embargo, este tipo de materiales pues, presentan problemas. Por un lado, tienen un impacto muy elevado a nivel ambiental y se hace necesaria la gestión de los residuos que generan. Y luego también en cuanto a su aplicabilidad, pues presentan problemas como por ejemplo la expulsión del lubricante cuando tenemos altas velocidades de deslizamiento o altas presiones de contacto. También su toxicidad o la necesidad también de circuitos cerrados y sistemas complejos de bombeo. Vale, entonces, en este caso, cuando tenemos que superar este tipo de desventajas, una de las opciones que podemos utilizar es la de aplicar un tratamiento superficial o recubrimiento sobre nuestra pieza. En este caso nos permite seleccionar el material del sustrato, dándole las propiedades mecánicas que nos interesen y funcionalizar a nivel de fricción la superficie del mismo. Por otro lado, pues aplicar esta estrategia nos sirve también para aplicar o controlar los procesos que ocurren en el contacto, como pues aparte de reducir la fricción, podemos incrementar la dureza del material, reducir la corrosión o aumentar las propiedades, la resistencia a la oxidación, altas temperaturas, etcétera. Entonces, dentro de los recubrimientos que nos pueden ser útiles para reducir la fricción, pues tenemos los recubrimientos lubricantes que podemos empezar por los metales blandos como el oro,
la plata, el plomo, el cobre también se utiliza para estos menesteres, o los compuestos laminares, como pueden ser el grafito o los calcogenuros metálicos, en este caso el sulfuro de molibdeno. En el caso del sulfuro de molibdeno es un material que pues, ya lleva tiempo siendo utilizado en el caso de los mecanismos que están orientados al sector aeroespacial. No obstante, pues es un material que presenta una muy elevada sensibilidad a la humedad ambiental y hace que, digamos, la presencia del vapor de agua en el aire pues hace que se degrade rápidamente, lo que conlleva que allí donde es aplicado pues el almacenamiento de esos mecanismos tenga que estar muy controlado antes de, digamos, su puesta en funcionamiento. Esta es una de las desventajas que, bueno, a nivel del desarrollo de recubrimientos, pues bueno, se intenta superar. Por tanto, pues, en el caso de esta necesidad de incrementar la vida útil de los componentes aeroespaciales, así como el desarrollo de la tecnología de deposición de recubrimientos en fase vapor, en este caso magnetron sputtering, pues mediante estrategias como el dopado con fases duras como carburo de tungsteno, el control del espesor, el control de la microestructura o también pues, incrementar problemas como la adhesión, que son característicos de estos materiales, mediante la interposición de capas de acomodamiento, pues permite el desarrollo de recubrimientos que presentan pues, menor resistencia al desgaste, menor sensibilidad ambiental y además que permiten trabajar en un mayor rango de temperaturas comparado con los lubricantes clásicos. En este caso, los recubrimientos de los que vamos a hablar, basados en sulfuro de molibdeno, se han sintetizado mediante magnetron sputtering en una unidad semi-industrial de la compañía Cemecon, que presenta pues, 4 magnetrons y además los sustratos están sometidos a una rotación de doble giro con un planetario, de tal forma que están alternativamente expuestos a las fuentes de plasma y de esa manera pues, tenemos una mayor homogeneidad a lo largo de la superficie de las piezas. ¿Vale? Entonces, antes de continuar, ¿cuál es el origen de las propiedades lubricantes de estos materiales? Pues es básicamente la estructura en la que están ordenados los átomos dentro del material. Este tipo de materiales pues, se ordenan en lamelas o plaquetas en las que dentro de este tipo de plaquetas pues las fuerzas que predominan son de carácter covalente, por lo que es muy difícil que los átomos se desplacen unos relativamente respecto a otros, pero entre lamelas pues esas fuerzas son de carácter más débil, de tipo Van der Waals, de tal manera que ante fuerzas de cizalla pues se facilita el deslizamiento de unas sobre otras. En el caso de, aquí pues presento un par de micrografías mediante microscopía electrónica de barrido de un recubrimiento de sulfuro de molibdeno puro y otro ya de sulfuro de molibdeno dopado con carburo de tungsteno, con el objetivo de pues eso, incrementar la resistencia al desgaste, pero manteniendo las propiedades ribológicas. Asimismo, la introducción de esta fase dura induce un incremento de las propiedades mecánicas respecto al sulfuro de molibdeno. En este caso pasaríamos de 4 gigapascales a aproximadamente 7. Asimismo, el hecho de sintetizar estos materiales en forma de recubrimiento duro, lo que se produce es un incremento de la dureza del material, ya que más o menos es un orden de magnitud superior al material en bulk. ¿Vale? Aquí podemos ver un poco la estructura interna del recubrimiento mediante GDOS, pues podemos observar cómo el tungsteno está presente a lo largo de todo el recubrimiento y se incrementa en la zona entre el sustrato y el recubrimiento, ya que hemos aplicado una capa de acomodación y ya por último tenemos el sustrato y además se pueden ver los aleantes. Asimismo, debido a la rotación que he comentado antes a la que están sometidos
los recubrimientos en el interior de la cámara de vacío y durante el crecimiento del mismo, pues cuando analizamos el recubrimiento con microscopía electrónica de transmisión, se puede observar una estructura multicapa en la que es debida a esta rotación. ¿Vale? Aquí se puede ver perfectamente cómo existe una periodicidad en la presencia del tungsteno dentro de la capa y luego además mediante microscopía de alta resolución se pueden llegar a ver los dominios cristalinos de las lamelas antes mencionadas. ¿Vale? Muy bien, pues ahora vamos con las propiedades tribológicas del mismo. Este tipo de propiedades se miden mediante un instrumento que se llama tribómetro, que básicamente el más común o el más utilizado es el modo pin on disk, en el que una probeta se sitúa en un plato giratorio en el que puedes controlar la velocidad de rotación y la posición respecto al centro de rotación de la contraparte, y luego permite aplicar una carga sobre esta dupla de materiales, ¿no? Probeta, que sería el disco, y contraparte. No tendría ninguna historia, ¿no? No se acordará de nada, ¿no? Hay por ahí un micro abierto. Vale, entonces pues simplemente tenemos además un brazo que registraría la fuerza de rozamiento, la fuerza lateral, y el sistema, sabiendo la carga que estamos aplicando, pues nos mide la fuerza, la evolución en el tiempo del coeficiente de fricción, pues generando una curva de este estilo, ¿no? En el caso nuestro, el pin on disk, lo que hacemos es utilizar un disco y una bola, ya que simplifica mucho el contacto entre la muestra y la contraparte. Los ensayos a los que se han sometido estas muestras han sido a diversas condiciones de humedad, pero digamos que hemos utilizado discos de 440C como referencia para la probeta y para la bola. Y además medimos el rendimiento del recubrimiento utilizando una condición de parada de un coeficiente de fricción de 0,4. Por norma general también aplicamos 0,5 metros por segundo de velocidad lineal y una carga de 5 newton. Pues los primeros ensayos se realizaron sobre un entorno de aire con distintos grados de humedad relativa, ya que dentro del instrumento pues, se puede controlar también la humedad relativa a la que están expuestos la pareja de materiales, disco y contraparte. Y bueno, se observa claramente cómo el coeficiente de fricción va aumentando conforme aumenta la humedad y además el número de ciclos que es capaz de soportar el sistema antes de llegar a esa condición de parada de coeficiente de fricción mayor que 0,4 pues se va reduciendo. El siguiente paso fue someter a este tipo de muestras al mismo tipo de ensayo, pero realizándolo en condiciones de alto vacío. Entonces, aquí lo que se observa es claramente un incremento del rendimiento del recubrimiento, ya que pues la presencia de oxígeno y vapor de agua en el entorno es muchísimo menor. Y además, como consecuencia, tenemos una disminución del coeficiente de fricción hasta un mínimo de 0,03. Y por último, este tipo de recubrimientos fueron ensayados en 2008 en la Estación Espacial Internacional en un laboratorio específico para ello y pues, se realizaron diversos ensayos que pues, vemos los resultados que en este caso serían comparables a los ensayos realizados en el entorno de vacío. De esta manera, pues, bueno, vemos que también tenemos dependencia con la humedad ambiental. No obstante, respecto a los ensayos realizados para disulfuro puro, pues vemos que aquellas capas que están aleadas con carburo de tungsteno presentan un mayor rendimiento tribológico manteniendo las propiedades de coeficiente de fricción bajo. Aquí, por ejemplo, vemos las curvas realizadas en aire a distintas humedades relativas y en el caso del 40% vemos que llegamos en torno a los 2,8 por a la 5 ciclos, mientras que conforme vamos subiendo la humedad ambiental, el valor máximo alcanzado es mucho menor.
Asimismo, si observamos las huellas de desgaste que se producen tanto en el disco como en la contraparte, en la bola, vemos que hay un fenómeno habitual en este tipo de materiales, que es la formación de un tercer cuerpo, que suele estar formado por material del recubrimiento, en este caso altamente ordenado, como se puede observar mediante microscopía Raman, que lo que hace es favorecer la fricción. En este caso actúa como cuerpo que previene, o sea, por un lado disminuye la fricción, ya que incrementa el orden de estas lamelas que forman el material, y por otro lado previene el desgaste, incrementando la vida del recubrimiento. Claro, por esto estaríamos todos estos ensayos realizados a temperatura ambiente, pero claro, cuando uno está hablando de aplicaciones aeroespaciales, pues tienes variaciones de temperatura muy elevadas. Entonces, se realizaron también ensayos en un tribómetro especial que te permite realizar los ensayos a temperaturas tan bajas como 80 Kelvin. Y pues manteniendo los materiales implicados para los ensayos, respecto a los ensayos a temperatura ambiente, lo que se obtuvo fue rendimientos similares del orden de los cientos de miles de ciclos, con un ligero incremento en el coeficiente de fricción. ¿Vale? El análisis mediante microscopía electrónica de barrido de los tracks, de las zonas de desgaste que se generaron en los discos, pues presentan zonas en las que ya es evidente mediante electrones retrodispersados que tenemos ya señal de la capa de carbono que ejerce de underlayer, de capa de acomodación. Sin embargo, siempre podemos encontrar regiones en las que el sulfuro y molibdeno está presente. ¿Vale? Y luego, un análisis a mayores aumentos, lo que observamos es, en este caso, que de nuevo se empieza a formar un tercer cuerpo, en este caso depositado sobre el track, que formado por estructuras en forma de copo, que lo que ejercen es exactamente lo mismo que el tercer cuerpo que se formaba en la bola. Es actuar a modo de elemento ordenado que permite incrementar la lubricación. Esto sería realizando los ensayos, pero queremos ciclar y ver, una vez el material ha sido sometido a temperaturas de 80 Kelvin, si luego su respuesta tribológica, volviendo a temperatura ambiente, pues se mantiene. Entonces, para ello se repitieron los ensayos y básicamente el resultado es que no se observan diferencias significativas respecto a los ensayos previos. ¿Vale? Por lo que podemos concluir que el material es candidato para estar aplicado en entornos en los que la temperatura pues, está sometida a grandes variaciones. Entonces, respecto al sustrato, claro, por norma general se tiende a pensar que el sustrato es un objeto inerte que no tiene ninguna influencia en el ejercicio del desempeño del recubrimiento, pero lo cierto es que es una parte muy importante y que debe considerarse en conjunto con el propio recubrimiento. Los ensayos que por defecto o por definición habían sido realizados sobre discos de 440C, pero realizamos un estudio sobre diferentes materiales con diferentes rugosidades y diferentes tratamientos térmicos. En el caso del titanio, se llevó a cabo estos ensayos sobre dos acabados diferentes, lapeado y pulido a espejo, y lo que se puede observar en función de la carga es que, por un lado, tenemos una disminución del rendimiento en función de la carga aplicada, que bueno, es lo esperable, y que, por otro lado, pues no observamos diferencias respecto al rendimiento que presentan estos recubrimientos sobre titanio comparados con los discos de 440C. En el caso de distintos materiales, se hizo una batería de ensayos utilizando
distintas bolas, distintas contrapartes, 440C, 15,5 pH y 15,5 pH con pretratamiento térmico. Y por otro lado, lo mismo, pero con diferentes discos. 440C con 2 acabados diferentes, 17,4 pH con 2 tratamientos térmicos diferentes y Chronidur. Y el resultado de los mismos es de nuevo que todos los resultados son concordantes con los resultados previos obtenidos sobre 440C, de tal forma que pues es un resultado interesante, ya que podemos descartar o podemos aplicarlo sobre distintos materiales. Vale. De hecho, este tipo de ensayos han sido testeados sobre piezas reales, que son complejos mecanismos de rodamientos que además están formados por diferentes materiales y han sido depositados en distintas áreas, como lo son los dientes internos, dientes externos y superficies tanto externa como interna de las zonas de los rodamientos. Y bueno, pues hay una determinada composición química o ratio entre sulfuro de molibdeno y carburo de tungsteno que ofrece muy buenos resultados para este tipo de mecanismo. Y bueno, por último, ahora mismo estamos trabajando en nuevos desarrollos relacionados con este tipo de recubrimientos. Y en este caso lo que estamos trabajando es con tecnología Hypins, con el objetivo de mejorar el rendimiento de los recubrimientos. Básicamente estamos estudiando posibles pretratamientos previos sobre las muestras para mejorar la adhesión, ya que esta pues, es una de las problemáticas que presentan este tipo de recubrimientos, su baja adhesión. Y además pues, también estudiar la influencia del uso de la tecnología Hypins en el caso del dopante. Por describirla muy brevemente, la tecnología Hypins se basa en la aplicación de pulsos de muy corta duración, pero altamente energéticos, lo que te permite pues, incrementar de forma puntual, de forma muy elevada, la densidad de energía aplicada sobre el blanco, de tal forma que lo que consigues es incrementar el ratio de especies ionizadas que provienen del mismo. Entonces, pues ya jugando con distintos tipos de polarización sobre los sustratos, pues puedes tener un mayor control sobre el crecimiento, pues obteniendo también recubrimientos más densos o con microestructura más controlada. Entonces, por llegar a las conclusiones, pues tenemos que los recubrimientos de sulfuro de molibdeno dopados con carburo de tungsteno, preparados por Manetron Sputtering, pues presentan muy buenas propiedades tribológicas en diversos entornos, como es el vacío o el entorno espacial, o aire en diversos grados de humedad. Y asimismo a temperaturas criogénicas, además con ciclado de temperatura. Y en el caso del vacío para presiones de contacto de 0,75 gigapascales, pues han obtenido rendimientos de hasta 1,2 millones de ciclos, que lo cual es significativamente superior al obtenido en muestras sin dopante, y además sin una merma significativa en el coeficiente de fricción. Estos recubrimientos aleados se han testeado también en órbita, mostrando resultados similares a los obtenidos en laboratorio en condiciones de alto vacío. En el caso de los ensayos de aire, de 40-80% de humedad relativa, se consiguen máximos de 300.000 ciclos y coeficientes de fricción tan bajos como 0,07 en el caso de la menor humedad relativa. Y que, bueno, este tipo de recubrimientos muestran asimismo pues, resultados buenos bajo diferentes sustratos y diferentes contrapartes. Los ensayos a temperatura se muestran rendimientos tan altos como los 770.000 ciclos, cerca del millón, y promedios todavía relativamente bajos, ya en 0,15 de coeficiente de fricción, y que bueno, la buena respuesta tribológica es debida a la formación de un tercer cuerpo en contacto que se encuentra altamente ordenado. Y la presencia de esta fase dura pues, ayuda a disminuir también el desgaste manteniendo la fricción. Y luego, pues, por mencionar brevemente las capacidades de nuestra plataforma en el caso de este tipo de recubrimientos o aplicación de recubrimientos mediante Manetron Sputtering,
pues disponemos de 2 equipos semi-industriales, uno que está, bueno, lo tenemos altamente modificado para poder depositar óxidos metálicos, podemos llevar a cabo procesos en control en lazo cerrado mediante la tecnología de Gencoa, SpeedFlow, y el otro, el más moderno, pues ya dispone de tecnología Hypins. Luego también tenemos capacidades para realizar tratamientos termoquímicos, en este caso asistidos por plasma, mediante una cámara específica para ello, y luego pues diversos equipos de caracterización para pues, caracterizar las propiedades mecánicas, los espesores o las propiedades tribológicas. Disponemos también de diversos flyers y bueno, si alguien pues los quiere, pues estaré encantado de proporcionárselos. Y bueno, pues esto sería todo y gracias por vuestra atención. José Ramón, creo que estás muteado. Creo que ya ¿Está ya funcionando mi audio o no? Sí. Sí. Bueno, pues ante todo agradecerte la charla, que ha sido muy interesante. Recordarle a todos que pueden solicitar, participar, preguntas, viendo donde al final de la pantalla, donde pone reacciones, pues si le dan verán que hay una cosa que dice levantar la mano, o también pueden mandar a través de chatear alguna cuestión. Hay una de Joan Steven que dice: la aplicación posiblemente está prevista para fricción de coating contra coating. ¿Han ensayado el comportamiento tribológico contra olas de acero recubiertas? Y debajo pone bolas, no sé si... Sí, sí. En este caso sí que es una de las cosas que hemos ensayado, y lo cierto es que no ha dado mejor resultado. En este caso suele dar mejor resultado tener una única de las partes recubiertas. Bueno, ahí pedida la palabra por parte de Ramón Escobar y de Juan Carlos Sánchez. Ramón, cuando quiera. Hola, buenas. Hola, gracias Santi por la presentación. Mira, tengo una duda, es sobre la estructura multicapa que os sale por el tema de rotación en planetario. ¿Esa estructura multicapa es beneficiosa a nivel lubricante? ¿Se podría buscar de forma intencionada? Porque entiendo que en principio no era vuestra intención crear esta estructura multicapa. ¿Sería interesante fabricarla expresamente y optimizar, por ejemplo, la rotación o la velocidad de rotación para variar esa periodicidad en las multicapas? Gracias. Sí, sin duda digamos, ese resultado es característico de este tipo de equipos que tienen sistemas planetarios. Al final son equipos que están diseñados para ser cargados con multitud de herramientas de corte y ser recubiertas. De hecho, se puede poner hasta triple rotación y es una consecuencia intrínseca de las características del equipo. En términos de rendimiento tribológico, pues o sea, sin duda la composición o la presencia de la fase dura dentro de la matriz del sulfuro molibdeno tiene sus efectos. Eso es un parámetro también a estudiar, y sobre todo pues también a la hora de medir las propiedades mecánicas, el disponer de esta estructura multicapa pues tendrá cierta influencia, porque al final es otra forma de nanoestructurar el material. Claro. También tiene la pedida... Perdona, ¿Ramón, has terminado? Sí. No, Tiene también gracias. pedida la palabra Juan Carlos Sánchez, cuando quieras. Pues buenas tardes, Santi, encantado de saludarte, que sea por esta manera virtual, y darte las gracias por tu presentación. Tenía 2 curiosidades de la parte que me es menos familiar, ¿no? En concreto, la parte de las temperaturas criogénicas, no me ha quedado claro, ¿son ensayos realizados en vacío o ensayos realizados en atmósfera? Sí, en torno a 10 a la menos 5 milibares, son en vacío.
también. Claro, Sí. me imaginaba que serían condiciones de vacío, porque digo, si lo hacéis a condiciones atmosféricas, Claro, iba a condensar todo eso el es. vapor Se de nos agua y sería monta... poco Sí, aplicable. sí. Y la otra curiosidad hace referencia al envejecimiento de las muestras. ¿Habéis estudiado o hecho algún estudio del seguimiento del comportamiento tribológico con respecto al tiempo? Y me hablo de tiempo, meses o incluso años. Y si para esos ensayos pues habéis tenido un control especial en las condiciones de almacenamiento, o por el contrario pues han sido condiciones estándar. Sí, por norma general, las muestras son almacenadas en desecadores precisamente para evitar su envejecimiento, y sí que hemos obtenido resultados en las que las muestras tras, te diría incluso años, mantienen sus propiedades lubricantes. Es verdad que si alguna, por descuido, queda altamente expuesta a la atmósfera, luego también hemos visto que bueno, pues, el rendimiento cae en picado, eso también es verdad. Muchas gracias. No sé si hay más, no veo más palabras pedidas. Yo sí tenía una pregunta que es referente a... He visto que las principales aplicaciones, una de las principales aplicaciones son el sector aeroespacial, y por lo tanto entiendo que de ahí las pruebas a temperaturas bajas, pero también es cierto que los dispositivos aeroespaciales también pueden estar sometidos a temperaturas altas dependiendo de su orientación con respecto al sol, ¿no? ¿Los Sí. gradientes térmicos influyen mucho o los cambios, me refiero a los cambios bruscos de temperatura más que los gradientes térmicos, influyen o no influyen? Claro, ahí yo creo que también, sobre todo, tendrá que ver el tema de la adhesión con los coeficientes de dilatación de del sustrato y Sí, sí, del sí. material. No obstante, es verdad que con el diseño óptimo de las capas de acomodación deberían aguantar. También pues deciros que es algo que estamos justamente en un futuro relativamente próximo poniéndonos a trabajar. El hecho de medir a temperaturas elevadas las propiedades tribológicas de estos materiales. Pues muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Veía una ¿Sí? pregunta en el chat. Sí, de Sandro Patelli. Sí. Sí, esa no la he visto. Sí, hay de Sandro Patelli, gracias por la presentación. Quería saber qué busca exactamente con los hippies para el carburo de wolframio, un cambio de estructura cristalina. Sí, o sea, por un lado, nuestra intención principalmente es aplicar la tecnología Hypins en el pretratamiento, en la parte, digamos, del underlayer. Y luego, pues bueno, ya que estamos trabajando con eso, pues ver qué posibles efectos puede tener cuando lo aplicamos como dopante. O sea, pero no tenemos definido todavía ese punto. Pues creo que en el chat no hay ninguna pregunta más. Y palabra pedida, no hay ninguna. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, pues damos por terminada tu intervención y agradecerte una vez más y preparamos la siguiente. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, la siguiente charla, que supongo que podemos empezarla a continuación, es impartida por el doctor Víctor Bellido González de GENCOA. Es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad del País Vasco. Es el investigador en el Departamento de Química Inorgánica de la Facultad de Química de San Sebastián, investigador en el área de tecnología de superficie en INASMED, hoy parte de Veterinaria en San Sebastián. Es profesor asociado de Química Inorgánica y del 92-96 trabajó en las áreas de I+D+I en Quantum Limited en el Reino Unido, y del 96 ocupa la dirección de GENCOA Limited en Liverpool, en el Reino Unido, y desde 1989 ha trabajado en diversas tecnologías de tratamiento de superficies
por plasma mayormente vacío. En GECO la mayor parte de la actividad se centra en el desarrollo de fuentes de plasma, sensores y métodos de control para la producción y utilización de procesos en una gran variedad de aplicaciones. Por ejemplo, sectores semiconductor, aeroespacial, transporte, energía, vídeo arquitectónico, pantalla dispositiva, smart biomédico. Decir que, aunque no lo he dicho al principio, decirlo ahora, que la conferencia, la charla que nos va a impartir Víctor Bellido tiene por título Ejemplo de aplicaciones e industrialización de magnetron Spatry. Y ya tenemos en pantalla la presentación de la misma y cuando quiera, Víctor, puedes comenzar. Vale, muchas gracias, José Ramón. Se me escucha bien, ¿verdad? Se te escucha perfectamente. Vale, muchas gracias. A ver cómo empezamos. Lo que quiero hacer en esta presentación más o menos es dar una especie de repaso de dónde se encuentra la tecnología en las situaciones reales. Muchas veces, desde el mundo que no conoce mucho la tecnología de magnetron sputtering, piensan que hay pocas aplicaciones porque muchas veces ven los artículos presentados a través de centros de investigación o de universidades y piensan que todo está en una escala pequeña o está en una escala donde se está buscando aplicaciones, pero intento dar aquí con esta presentación la imagen de dónde están esas aplicaciones hoy en día. Y, a ver, ¿cómo puedo mover? Y en Gencoa, finalmente, nuestro negocio es hacer ese día a día de aplicaciones. Lo que fabricamos son fuentes de distinto tipo, fuentes de magnetron sputtering, fuentes de iones y controladores. No sé si veis bien esta parte. Aquí no se puede ocultar esto. Y estas fuentes se aplican en procesos que envuelven generalmente plasmas. Y estos plasmas producen y se usan en aplicaciones de todo tipo, como se ha citado José Ramón, desde aplicaciones energéticas, aplicaciones de display, aplicaciones de ópticas, en un amplio sector industrial que se puede encontrar en el bolsillo de cada persona prácticamente. Las áreas de Gencoa donde producimos distintos instrumentación y distintas fuentes varían a lo largo de toda esta curva de descarga de plasma, desde lo que se llaman las glow discharges, que tienen una baja densidad de electrones y normalmente unos voltajes elevados, a zona de sputtering, donde empezamos a tener una densidad de electrones mayor, a high beams y ARCO, donde tenemos una escala de alta intensidad de electrones y bajo voltaje. Entonces, en todas estas áreas se pueden traducir industrialmente en distintos productos que alimentan este sector. Me voy a concentrar en esta presentación en aplicaciones donde hay cosas de sputtering por lo general y alguna cosa de high beams. Tengo un vídeo introductorio, como antes comentaba antes de empezar esta reunión, donde vais a poder ver aplicaciones que están por ahí, son aplicaciones reales de clientes reales, y si no me da tiempo, al menos veréis, si no me da tiempo a acabar la presentación, al menos veréis dónde está. Intentaré correr un poco en la presentación, no hay sonido, pero oiréis mi voz intentando mantener el paso de esta presentación. A ver si funciona primero. Entonces, Gencoa estamos basados en Liverpool, estamos en lo que era el antiguo aeropuerto de Liverpool. Esta presentación va en cosas donde Gencoa se ha metido, desde lo que es metalización, decorativo, reflectivo en lámparas, en Prada, si tenéis una bolsa de Prada, el recubrimiento de los nuestro, en ciencia, desde telescopios como en 4.000 metros de altura en Gemini, en el norte y en el sur, en Chile, con procesos que envuelven el recubrimiento de telescopios. En ciencia y tecnología de investigación, en CERN, tenemos, por ejemplo, en los estudios en el sincrotrón y en el Instituto de Ciencia de Neutrones, en el CERN,
desbandes de recubrimientos internos para controlar la energía de los haces, semiconductor, en cuestión de acelerómetros y muchas aplicaciones que tienen que ver con el display están relacionados con tecnología de sputtering. Nuestros clientes Next, que es parte de ASMC, una tercera compañía más grande de semiconductor del mundo. Obviamente Apple, que sería otro de nuestros clientes, donde hay muchas tecnologías de la decorativa exterior, la pantalla que se toca, mucha cosa en cuestión de aligerar el peso de la circuitería electrónica, las cámaras OLEDs, transporte, por ejemplo, desde el punto de vista desde la control de las ventanas, controles de vidrio, controles electrocrómicos dentro de las pantallas, en automoción, por ejemplo, desde tribológicos hasta de luz. En todo lo que es aeroespacial hay muchas aplicaciones militares, desde manteniendo los radares invisibles al radar, energía, desde térmico, solar, molinos eólicos, fotovoltaico, etc. Este es un vídeo arquitectónico, es en metros cuadrados uno de los más grandes, aunque el más grande normalmente es el rotor. Y electrocrómico es una de las áreas donde hoy hay un gran empuje a aumentar las prestaciones de los vidrios electrocrómicos arquitectónicos fundamentalmente, aunque también hay mucho vidrio de aplicación electrocrómica en automoción, por ejemplo, reflectores de los retrovisores, en pantallas de los coches y de los automóviles. Y hoy en día, por ejemplo, en los Dreamliners, por ejemplo, en algunos Airbuses, también encontraríais en las ventanas, en lugar de tener la cortina normal que se sube y se baja, tendrías movimientos electrocrómicos. Mecanizado, obviamente, con nuestros partners PVT y Nano4Energy. Recubrimientos antibacterianos para cosas que ya se aplican industrialmente, como vendaje con material que tiene una secreción de producto antimicrobiano controlada, recubrimientos para implantes, que también es algo que se usa industrialmente, y hasta en el arte también hay piezas que se pueden encontrar, no de este tamaño, de FUM, pero hay motivos hechos, por ejemplo, por Bernardo, pequeñas figuras cerámicas en las cuales, para conseguir adhesiones, recubrimiento y darle luego color a ese recubrimiento, se usa Ion Sources, Bridge&Co y Manson Sputtering. Bueno, ya podría terminar la presentación, pero lamentablemente vas a tener que continuar conmigo. Sputtering, la primera aplicación industrial de la cual puedo hacer recolección es la de Edison de 1902 en el gramófono. Le llamó descarga silenciosa porque hasta entonces lo que más había era un tipo de descargas de arco, también Edison tenía varias patentes sobre ellas, y en ella lo que era el centro de grabación, que era una cera dura, se le puso un recubrimiento de oro, y este recubrimiento de oro usaron una fuente, digamos, casi de AC, una descarga AC, y en lugar de tener el arco que dio lugar al nombre original de sputtering, que era desintegración catódica, tenía una descarga que era silenciosa, que no había ese tipo de chisporreo que caracterizaba a las descargas anteriores. Y eso lo que producía era un daño muy, muy bajo en la grabación y mantenía tener la fidelidad del sonido de la grabación, mientras que si intentabas hacer este tipo de recubrimiento a través de una descarga que no fuera silenciosa, tendrías un montón de baches, de valles y de montañas que se añadirían al sonido, y eso lo único que haría es poner aberraciones sonoras
la grabación. Entonces esto fue un descubrimiento de Edison y desde 1902, por un periodo de 20 años, fue una aplicación industrial sólida que solo fue desplazada por el progreso y moviéndose desde estos materiales de cera a materiales plásticos, que fue lo que hizo que esta tecnología ya no se aplicara más. En Tsinghua lo que siempre hemos estado haciendo es en partir de modelos para crear plasmas donde sabemos lo que va a hacer el plasma más o menos, sabemos lo que va a producir en términos de desgaste, en términos de interacción del plasma con el sustrato y controlar las propiedades que vamos a poder, que podemos esperar en estos recubrimientos. Otra aplicación industrial que casi desde el origen de lo que sería los tiempos modernos de Manhattan Sputtering, desde 1972 es Manhattan de Sloan, y todavía hoy en día se fabrican estos targets para recubrir componentes semiconductores. Este sería el target y os podéis imaginar que aquí en el centro, un poco ligeramente más bajo, unos igual 30 milímetros, 40 milímetros de distancia, se centraría la oblea de silicio que está siendo recubierta por el material que sale aquí. Típicamente se usan titanio tungstite. Me vais a tener que perdonar, mi inglés y mi castellano se cruzan entre medias, pero bueno, el titanio tungsteno, y que es un tipo de barreras muy usado en material semiconductor. Aquí los electrones, el campo magnético lo ves dibujado aquí en rojo, los electrones circulan en esta trampa, hay ionización y ionización con la polarización del target produce el sputtering. Una aplicación de alguna manera parecida es en el recubrimiento para hilos y cintas, y ese, por ejemplo, se puede ver para resistir a corrosión, y que es uno de los fallos que suele ocurrir en neumáticos. Por ejemplo, si la humedad entra en esta zona donde hay una malla metálica, la unión que existe entre la goma del neumático y lo que lo sostiene en términos de tensión, que es esa malla metálica, falla y el neumático normalmente acabaría rompiéndose debido al estrés que sufre durante la operación. Entonces, recubriendo estos hilos con un material anticorrosivo que resista a la corrosión y permita que se una bien a la goma, aumenta las prestaciones de este material. Otro ejemplo de recubrimiento de cintas serían los materiales, las cintas superconductoras. Entre ellas, uno de los recubrimientos más típicos es el de plata aquí, pero también hay recubrimientos de los óxidos de materiales de tierras raras. Y obviamente estas cintas se usan tanto en cuestiones de energética, en turbinas eólicas, en generadores eólicos, porque son capaces de producir mucha más energía. La única inconveniencia, digamos, es mantener estas turbinas en temperaturas bueno, la cinta en temperaturas de nitrógeno líquido, pero es algo que en el gran esquema de producción energética produce una gran ventaja en producción energética. Y otras áreas donde se quiere generar altos campos para, por ejemplo, imágenes de NMR. Este es uno de los ejemplos industriales donde se usaron magnetones planares y la cinta circulaba enfrente de estos magnetones recibiendo un recubrimiento de silva. Lo que era importante era controlar la temperatura de posición para evitar el cambio de fases de lo que se había depositado antes sobre el material sobre el cual se había depositado la cinta. Y por eso había que producir un tipo de diseño que mantuviera la deposición, las velocidades de deposición y no aumentar la temperatura más allá de un punto crítico que alteraría las propiedades
superconductoras de este material. En el área de termosolar, como me imagino que sabéis, dentro del tubo hay receptores solares que están hechos por una mezcla de un tipo clústeres absorbentes aislados por materiales como óxido de aluminio. Entonces, el material típico es óxido de tungsteno con una matriz de óxido de aluminio. El hecho que se aísla esos metales o esos elementos, esos clústeres dentro de esa matriz, consigues unas propiedades térmicas de alta eficiencia, normalmente de mayor del 96 al 99% de absorción en el espectro energético. Otras aplicaciones en sputtering se encuentran en el campo nuclear. Algunas de ellas tienen que ver con isótopos que se ponen alrededor del combustible nuclear para controlar cómo es el combustible nuclear, una precisión adecuada del espesor del material del boruro para controlar mejor el proceso activo en cadena de este material nuclear. Y otro es en el área de prevención de corrosión de estos materiales nucleares mientras se almacenan y esperan ser usados. Este, por ejemplo, es un magnetron de 5 metros y es una producción que hay en China. Son una cantidad enorme, digamos, en material nuclear, porque una de las cosas que China está buscando es aumentar su producción nuclear. Esperemos que sea por la producción energética mayormente, pero como sabréis, la contaminación existente en China hace que prácticamente durante el invierno, en las zonas interiores de China, el aire es muy tóxico y China ha invertido muchísimo en el área de energía, tanto solar como energía nuclear, para reducir el impacto de la cantidad de partículas que hay en el aire, que hace que la calidad de aire en China durante el invierno sea tan malo. Dentro del campo de energía hay nuevas aplicaciones. Una aplicación interesante con un cliente que estamos trabajando es usar el material nuclear, tanto el material que ha sido desgastado o parcialmente desgastado o material que está esperando ser usado, para que esté produciendo energía. Y luego también para producir en centros y silos estratégicos materiales que pueden estar completamente fuera de la red y que pueden producir energía eléctrica por 100 años, sin estar conectados a la red y sin depender del sol exterior. Entonces, este material radiactivo se pone dentro de unas placas que sería lo mismo que a nivel fotovoltaico, pero que están sintonizadas a transformar la radiación específica del material radiactivo en energía eléctrica. Y esta compañía tuvo el concepto y lo está poniendo a nivel de piloto y está intentando poner esta producción a escala industrial y encontrar mercados donde estratégicamente pueda ser considerado, tanto desde el punto de vista de usar energía que está siendo gastada porque no hace nada, o en sitios estratégicos donde si hay una especie de intervención, tanto exterior por fuerzas enemigas o por el sol, hay un big flare solar y que neutraliza el normal grid, ¿no? la red energética normal. Esta red seguiría funcionando sin ser alterada por ese tipo de accidente. Obviamente, creo que en España hay un gran movimiento en la producción de hidrógeno y también el uso de hidrógeno está a nivel energético
y de tanto automoción, tanto la parte eléctrica como la parte de hidrógeno van a ser lo que vamos a ver en el futuro en nuestras carreteras y también lo que vamos a ver en el futuro dando energía, produciendo energía a nivel local y a nivel de distribución en las redes de distribución. Desde el punto de vista de producción tenemos áreas donde Nanotransporter es usado, por ejemplo, con máquinas de este estilo, que son complejas y no puedo describir lo que hay dentro, solo puedo mostrar la foto de fuera, pero esta máquina recubre polvos de carbono, polvos muy finos de carbono, con catalizadores en forma de nanoclústeres a nivel industrial, y estos polvos luego son usados como parte del catalizador de grafito. Y luego están las placas bipolares. Estas son cortesía de PVT y Nanophone Energy, donde industrialmente ya están produciendo estas máquinas inline para la producción de gran número de placas bipolares a bajo coste, a menos de €1 por placa. Y junto con Nanophone Energy, PVT ha estado trabajando con uno de los recubrimientos, por ejemplo, en carbono. En baterías, llevamos bastantes años trabajando en el área de baterías, no desde nuestro punto de vista de desarrollo, pero nuestros clientes han estado trabajando en ellas, especialmente después del 2014, cuando expiró la patente de Oak Ridge, y ha habido una gran explosión en términos de trabajo en baterías de thin film batteries. Sputtering es usado para esputear litio y también el electrolito. Y a veces el electrolito tiene sus problemas. En este momento, por ejemplo, hay producción de electrolito con radiofrecuencia debido a las propiedades del dipón. Y a veces accidentes como este ocurren donde el cátodo completamente es desintegrado debido al tipo de target y al tipo de la descarga descontrolada del dipón, a pérdidas del retorno de los electrones en el plasma, etcétera. El control industrial de estos procesos muchas veces es complejo, sobre todo cuando se trabaja con radiofrecuencia. Es fácil trabajar con radiofrecuencia cuando tienes un neutrón pequeño, pero cuando quieres hacer esa descarga a nivel más industrial, el manejo de radiofrecuencia es complicado. Y por ello también hay mucho trabajo en el área de modificación de los targets a tener materiales que pueden ser usados en lugar de usar tecnología de radiofrecuencia, usar tecnología de DC pulsado, que permite una industrialización a mayor escala, mayor linearización de la producción. Recubrimientos de carbono duro. Hemos trabajado y trabajamos con Nanophone Energy en áreas de proteger, poner recubrimientos de carbono que resisten el rayado. Estos recubrimientos son de 5 a 10 nanómetros de carbono transparente y se empiezan a usar en vidrio arquitectónico, y también estamos intentando que sean aceptados en el área de tecnología de display. Hay interés de distintos fabricantes, pero la implementación de esta tecnología muchas veces lleva ciertos pasos hasta que se implemente dentro de lo que es el display final. En decorativo, como mencioné antes, hay muchas aplicaciones decorativas desde lo banal hasta lo muy funcional. Display, mencioné antes, todo lo que tenéis en el bolsillo, aplicaciones, touch panel, conlleva tecnología sputtering, y por ejemplo con Oppo también tenéis unos modelos que tienen recubrimientos electrocrómicos para abrir y cerrar la cámara, hacer la cámara invisible. En esta parte es un cristal y la cámara se convierte en invisible cuando el recubrimiento electrocrómico es activado. En transporte aeroespacial, como veis en el vídeo, hay recubrimientos en los que trabajamos, desde recubrimientos que aumentan la hidrofobicidad en el cockpit, en la cabina, y recubrimientos tradicionales como Ito para
quitar el hielo y la condensación en estos cristales, control solar, también en trenes, evitar los reflejos en vidrios en el transporte en coche, recubrimientos antirradares, recubrimientos de control solar y, por ejemplo, la pintura que lleva estos aviones está hecho sobre polvos también. Esos polvos tienen están recubiertos con materiales que absorben el infrarrojo para evitar ser detectados por los radares. Y como mencioné antes, también los recubrimientos electrocrómicos en aviones como el Dreamliner de Boeing y uno de los modelos de Airbus, de los latest Airbus, es también, en lugar de tener la cortina cierre baja del avión, ahora lo que se intenta implementar son recubrimientos electrocrómicos en esas pantallas. Por área de control solar, tanto la automoción como el vídeo arquitectónico lleva mucho diseño óptico que se realiza por Management Sputtering. Saint-Gobain es uno de nuestros clientes, por ejemplo, y esta estructura en Madrid, el cristal está recubierto por Aluminio Douglas en Zaragoza. Mencioné la parte electrocrómica, esta es una repetición electrocrómica industrial por Douglas, observación espacial con telescopios como Gemini, como en el área del infrarrojo, cuando quieres ver el infrarrojo y quieres evitar que, por ejemplo, en zonas como en el Observatorio del Sur, en Chile, más cerca al mar y con frecuente vuelo de todo tipo de pájaros que al verse el reflejo deciden dejar un depósito sobre el cristal. Gran parte del trabajo es quitar los depósitos que dejan ciertos animales en vuelo sobre este cristal y evitar la corrosión de la plata, que es el elemento que más sufre debido a lo corrosivo de los depósitos de pájaros sobre esta zona. Y para ello hay varios procesos. Uno de ellos es conseguir que la plata sea de mejor calidad y otro es conseguir recubrimientos barrera efectivos que también se hacen sobre la plata. Y todos esos recubrimientos están hechos con Sputtering. Estos son dos ejemplos de Gemini North en Hawái, a 4.000 metros de altura. Y este es el futuro telescopio de 30 metros, que inicialmente se iba a poner en mano aquí en Hawái, pero debido a que se quieren cargar una montaña sagrada, el segundo plan es ponerlo en España, en la isla, en La Palma. En el área de investigación nuclear, un ejemplo de desarrollo de materiales fue lo que se llaman los guetes de materiales no evaporables. En el Hadron Collider, para mantener el alto vacío, el bombeo se hace con materiales sólidos que, al ser calentados, se activan y reaccionan con los gases y lo convierten en sólidos, ¿no? Es el efecto Getter. Y esos materiales son unas aleaciones. Esas aleaciones las han convertido en un material de más de 8 metros de longitud, y sobre ese material se produce una descarga y el Sputtering deposita ese material sobre los tubos, que luego son los que controlan la temperatura y controlan el efecto Getter en todo el haz de acelerador, para mantener en un vacío óptimo toda la cuestión de la aceleración. Adicional a esto hay otras áreas de aplicación con CERN que envuelven materiales como niobio, materiales como el carbono que se deposita, etcétera, pero no voy a entrar en ello. En la guía de neutrones también es un área los neutrones se guían por sus propiedades ópticas y para ello se crean estos espejos que son multicapas de materiales típicamente ferromagnéticos como hierro, níquel y materiales de
espaciadores no magnéticos como tipo carbono, carburo de boro. Y a nivel industrial, estas capas tienen muchísimos número de intercapas, es una multicapa, y cada multicapa tiene que ser controlada precisamente. Manetron Spotring permite ese control y permite también mantener esa constancia de posición durante todo el tiempo necesario para conseguir estas capas que a veces pueden llegar de 500 a 1000 capas en algunos casos muy concretos. Este es uno de nuestros clientes que usa estos vidrios, estos espejos, estas guías y otro tipo de instrumentación, monocromadores de neutrones, etcétera, etcétera. Los usa también el Instituto de Abuelo Langevin en Grenoble, también usa nuestra tecnología para producir esas capas. Manetrones del mundo, digamos, moderno manetrón empieza de los años 70 y 80. La mayoría de ellos son hoy en día manetrones planares de distinto número de plasmas. Este es un tipo, una escala que contiene 3 anillos de plasma. Es una cosa rara, pero se usa bastante, sobre todo en Asia, en producción de semiconductores a nivel básico. Para conseguir el nivel más alto, bajo el nivel de defectos, se usa lo que se llama full phase erosion, donde toda la superficie del target tiene que ser desgastado, y para ello se genera un plasma que es rotado. Y este plasma tiene que ser lo que hacemos en Genquartz, calcular la intensidad que se requiere en todo este circuito para producir una uniformidad sobre el área del sustrato. Aplicaciones semiconductores, obviamente. Estos son ejemplos de nuestros clientes donde hemos estado haciendo ensayos para ellos. Y estos sistemas están hoy en día en producción. Es una área, igual unos de nuestros productos que está en competencia con AMAT, Applied Materials, que sería el fabricante mayor del mundo. Es más o menos, se codean, aunque somos una parte pequeña, pero si AMAT es la primera compañía del mundo, esto está suministrado a lo que sería la tercera compañía del mundo en producción. En aplicaciones de semiconductor, una de las áreas donde han tenido éxito nuestros clientes ha sido en los acelerómetros, que se usan en todo tipo de dispositivos móviles para mover la pantalla de lado a lado y que la pantalla siga tu movimiento, en términos también de seguridad, de frenado, aceleración, medidas. Y la tecnología de grafeno está empezando también a producir sensores donde Spotring, algunas de las capas para fabricar el sensor completo, requieren también Spotring por distintas propiedades que Spotring ofrece y sin producir daño a lo que serían las capas de grafeno o lo que está entre las capas de grafeno. Y este es también uno de nuestros clientes para Graph. Defectos es una área importante de control y por las razones anteriores, como mencionas anteriormente, cuanto más limpio está el target, menor número de defectos. Cuando tenemos un target donde hay mucho redepósito, el voltaje inducido en esta superficie central o lateral es muy distinto de la superficie que se mantiene limpia, esputereada. Esta diferencia de voltaje normalmente produce arcos y estos arcos producen defectos. Entonces, cuanto más limpia está la superficie, más limpio de defectos va a estar el sustrato de recubrimiento final. Y este es un ejemplo, por ejemplo, en Nano4Energy, en la fabricación usando Hygrons, donde se convierte todavía en algo más importante porque los voltajes inducidos en el pulso son altos y la tendencia a producir defectos aumenta con el aumento de la redeposición. Cuando minimizas el área de redeposición, el número de defectos disminuye y eso aumenta el nivel de la calidad de la herramienta que produces. Por ejemplo, estos micro drills. Voy a saltarme esta, pero de nuevo va en el área de
tener superficies donde mantienes limpieza absoluta o maximizarla sobre el área que quieres putear. Este es otro ejemplo. Otra manera de hacerlo es mover de lado a lado el plasma y se consiguen dos cosas. Mantienes limpia la superficie y también aumentas el uso del target, con alta utilización del target. Pero industrialmente lo que hoy en día se ve más y más son los magnetores rotatorios, donde el target se convierte en un tubo. Ese tubo rota sobre un campo magnético estático y en este caso toda la superficie del target es puteado. Eso tiene la consecuencia de mantener el target limpio, erosionar uniformemente sobre una longitud, y lo que conlleva eso es minimizar los defectos que se consiguen finalmente sobre lo que depositas. Cuando se aplica en estos tubos en forma dual, permite tener un ánodo estable. Este es un ejemplo de magnetrones planares, y cuando tenemos el ánodo en cierta posición, se puede confinar el plasma, pero si recubrimos este ánodo con algo aislante o si este ánodo está un poco más retirado, el plasma puede escapar y puede dañar lo que estás intentando recubrir. Esto es típico, por ejemplo, cuando se recubren óxidos. El plasma intenta buscar el ánodo y si ya no lo encuentra aquí porque hay un óxido que recubre, el plasma intentará viajar a las áreas donde puede encontrar el ánodo. Esto se llama la pérdida de ánodo. El hecho de usar AC entre dos ánodos que alternan la corriente, siendo alternativamente negativo uno de los electrodos y positivo el otro, durante la parte negativa este electrodo está siendo limpiado y la parte que había sido limpia en el ciclo anterior recibe los electrones y luego en el ciclo posterior este se limpia y este recibe los electrones. Y eso permite una producción estable en campañas. Y eso, esta forma de controlar y espulterear es lo que más se vería hoy en día en líneas nuevas de producción, por ejemplo, de vidrio arquitectónico. Normalmente toda deposición de óxido se hace con magnetrones duales, por ejemplo, para óxido de titanio, óxido de silicio, óxido de niobio. Para, por ejemplo, los recubrimientos antirrefractivos, donde se usa una capa de alto índice de refracción, como el óxido de titanio, y de bajo índice de refracción, como el óxido de silicio. Para mantener los espesores controlados, hay que mantener el espesor y la velocidad de deposición constante durante la campaña. Cuando se convierte en algo donde empiezas a producir, por ejemplo, plata, y tienes no solo una capa de plata, sino un doble de plata, para conseguir un mantenimiento de energía dentro del edificio o el excesivo calor fuera del edificio, necesitas ese tipo de comportamiento de la plata que está dentro del vidrio arquitectónico. Ese control de la plata, ese control térmico o comportamiento solar, depende del control de los espesores de esa capa. A eso hay que añadir el color y el aspecto del vidrio que en la parte arquitectónico es lo que vende. Tú quieres que todo el edificio que ves tenga el mismo color y todo el edificio a la vista, ópticamente, aparente lo mismo. Pero a la misma vez tiene que tener las prestaciones térmicas que son requeridas para que el edificio mantenga la energía solar por habitaciones. Si las prestaciones de ese vidrio son bajas, obliga a los arquitectos a tener estructuras con menor área de vidrio, pero los arquitectos quieren tener edificios con gran área de vidrio porque estéticamente lucen más. Entonces, en esa lucha por prestaciones térmicas es donde mantener el espultereado y la deposición de estas capas en absoluto control es necesario.
Voy a saltarme esto un poco. Para conseguir ese tipo de control, usamos controladores del proceso. Para eso necesitamos señales dentro de la línea de producción. Necesitamos señales que retroalimentan las acciones que tenemos que hacer para controlar cuánto gas reactivo, por ejemplo, oxígeno, se va a introducir para controlar que la estequiometría de lo que estás depositando sea mantenida. Un área donde esto va a ser un pequeño gran salto, pero Marathon Sputtering a veces no se usa simplemente para depositar, sino a veces también se usa para limpiar. O sea, estamos invirtiendo y en lugar de tener en lugar de estar intentando recubrir un sustrato, estamos intentando quitar material de un sustrato. En este caso, esto es un óxido de silicio, un material recubierto con óxido de silicio, y estamos quitando óxido de silicio en un área donde tenemos un campo magnético creado y estamos poniendo un campo eléctrico, unos pulsos de campo eléctrico que inducen un plasma que es atrapado y produce la erosión selectiva en el área donde el plasma es atrapado. Mientras el sustrato está a tierra, conseguimos la limpieza de ese sustrato. Si os imagináis este sustrato en lo que sería en un roll to roll, se puede industrializar que una lámina esté pasando constantemente sobre un campo magnético estático y en estático produciría este tipo de desgaste, pero si os imagináis, si esta lámina sigue moviéndose, lo que consigues es que haya limpieza de todo este sustrato. Y el paso posterior sería recubrir sobre ese sustrato que ha sido limpiado. Otro salto de aplicación antimicrobial. Hay muchos campos de aplicación y están desde objetos que vas a tocar, objetos que van a ser puestos en forma de vendajes sobre heridas y objetos donde quieres dos cosas. Quieres ver y quieres mejorar las propiedades ópticas. Por ejemplo, estos visores que no contienen material antirreflectivo, tienen alta reflectividad y normalmente gente que tiene que usar estos por la profesión donde trabajan, al cabo de 2-3 horas, muchas veces acaban con dolores de cabeza debido a las refracciones que traen demasiada información al cerebro, que las tiene que estar filtrando para concentrar en lo que tiene que estar viendo. Poniendo un material antirreflectivo mejora las condiciones visuales, las condiciones y calma mentalmente todo el esfuerzo que tiene que hacer el cerebro para procesar esa información y esos reflejos. Si a eso le añadimos una actividad antimicrobiana, es algo que pusimos en un proyecto durante la campaña, durante la época COVID, para usar, poner unos recubrimientos de plástico sobre las máquinas despesadoras de billetes en estaciones de tren, aquí en la zona de Liverpool. Y estas son pantallas que han sido ya recubiertas con ese film. Este es el proceso donde estamos poniendo esa pantalla sobre el vidrio de cristal y estuvimos analizando esos procesos, esos materiales, el uso de usuarios durante meses aquí, parte de ese proyecto. Y estos son resultados sobre lo que es el vidrio, el PT sin tratamiento antimicrobiano, y con los recubrimientos transparentes que produjimos podíamos tener reducciones de logaritmo 6, o sea, 99.999% de reducción del E. coli y de Staphylococcus aureus. Mencioné antes lo de feedback control. Esto es un área donde todo objeto, todo móvil que se produce prácticamente hoy en día en el mundo, todo smartphone, tiene recubrimientos antirreflectivos para mejorar la visualidad y ahorrar la batería que se va a usar para luchar contra las reflexiones, contra los reflejos externos del ambiente donde se ve la pantalla. Y prácticamente todas las líneas acaban usando controles de este tipo. Por ejemplo, si usáis un iPhone o un Samsung, tendréis
están producidos con controladores que vienen de Gencoa. En este caso, las señales que pueden ser de distinto tipo entran en el controlador y el control actúa cambiando el gas que es necesario en el proceso para mantener la estequiometría del producto final. Se usa tanto para recubrimientos ópticos, para recubrimientos electrónicos. Por ejemplo, es el caso de nitruro de aluminio, donde hemos estado aplicando este control para mejorar las propiedades piezoeléctricas de ciertos materiales semiconductores, como de la familia del nitruro de aluminio. El magnetron sputtering también se usa como sensor y nosotros usamos una descarga de magnetron localizada y analizamos el plasma que es generado para para comprobar qué tipo de gas, qué es lo que está en el ambiente del proceso de vacío. Puede ser tanto la condición de vacío, si hay una fuga determinada, o si hay, o para controlar la cantidad de gas reactivo que estamos poniendo. Por ejemplo, una aplicación es en la producción de baterías de litio, donde ciertas de las bolsas a veces tienen fugas, y esas fugas pueden ser bastante peligrosas, pueden acabar en que hay una reacción explosiva finalmente de la batería, y cada una de esas bolsas tiene que ser comprobada de que no fuga. Y una de las maneras de detectar eso es usando este tipo de sensor, donde podemos analizar si la bolsa está fugando o no fugando, cambiando el cambio de color en el plasma. También lo usamos para controlar el proceso. El proceso, cuando introducimos un gas, esto es la introducción de un gas, y estos son cambios de los sensores. Podemos ver, este es el sensor optics, y este es, por ejemplo, es el sensor del voltaje del target en el sputtering. Podemos usar tanto esta señal, el cambio de voltaje, como el cambio en el exceso de gas que no está siendo consumido, para usarlo como feedback. Aquí, por ejemplo, usamos eso para feedback. Una vez que controlamos la señal del sensor, podemos usar esta señal para cambiar nuestra señal óptica, subirla, bajarla y controlar el proceso. Este es un ejemplo donde desde el control, desde poner un flujo fijo de nitrógeno, pasamos a tener un control variable del flujo para mantener constante la cantidad o el exceso de gas reactivo que no está en el proceso, y mantener constante las condiciones de deposición. Industrialmente, magnetron sputtering, las líneas que se producen en China son enormes. Uno de nuestros clientes fabrica una máquina de PVD al día usando magnetron sputtering. Fabrican del orden de 500, 600 máquinas al año, y de ellas la mitad prácticamente son con magnetron sputtering. Mucho de ello es tecnología que requiere propiedades ópticas, pero también hay otra variedad. Pero las propiedades ópticas y sobre todo display es lo que ha movilizado una fabricación masiva de equipos de deposición. Las líneas pueden ser desde pequeño tamaño a líneas bastante largas, bastante grandes, de 50 y 100 metros de longitud en producción. Vidrios, en este caso, colores, recubrimientos de interferencia óptica sobre distintos sustratos, como por ejemplo aceros. De nuevo, requiere alto control del espesor de la capa, porque todo se basa en la interferencia óptica, y si esa interferencia tiene que tener una constancia en el espesor para mantener la constancia en el color y mantener ese color de arriba abajo del edificio. Y si mañana necesitas cambiar un panel, quieres que ese panel tenga el mismo color y no tenga un color distinto de los vecinos. El control en esos procesos es necesario. Me voy a saltar esto porque no va a dar mucho tiempo. Otra área de aplicación de magnetrones es para limpieza.
Entonces se puede usar Manetrón para limpiar. Una de las aplicaciones mayores es limpieza de sustratos plásticos, los llaman webs, de rollo a rollo, roll to roll. Y este, por ejemplo, es un equipo de producción donde se deposita aluminio. El ejemplo es para, digamos, mantener fresco el café u otros productos. Y el aluminio se usa como barrera ambiental. El aluminio está metido entre dos láminas de plástico y el aluminio tiene que tener buenas propiedades. Ese aluminio, para que tenga buena adhesión sobre ese plástico, el plástico tiene que ser retratado. Las velocidades de deposición son del orden de 300 a 1000 metros por minuto y el Manetrón tiene que producir esa limpieza y ese control de esa velocidad. Y si esta máquina está trabajando en un país A con cierta humedad en cierta época del año o en un país B con otro tipo de humedad y está trabajando con webs que han sido fabricados en otro país C y que ha sido almacenado por X tiempo, el comportamiento que normalmente tenían estas máquinas sin usar un feedback, sin un retroalimentado de lo que está pasando en la limpieza, era muy variable. Teníamos clientes donde el mismo protocolo que querían implementar en Malasia no funcionaba y dependía absolutamente de usar una gran cantidad de materiales para mantener la producción y que no fallara los controles de producción y calidad. Una vez que te das cuenta que te has cometido un error y vas a unas velocidades de 1000 metros por minuto, has consumido los 30 kilómetros de roll por 5 metros, una cantidad enorme de material y todo lo tienes que tirar a la basura. Entonces, mantener la calidad de la producción día tras día, de verano a invierno, de la estación húmeda a estación seca, es importante. Y eso se consigue a través de usando Manetrón Spotrim y mirar lo que está ocurriendo en ese Manetrón a nivel de indicador de cómo se controla la limpieza que está produciendo en el web. OLEDs, barreras. Manetrón Spotrim fue el primero que consiguió, junto con deposición polimérica, ser una deposición híbrida, donde se usaba un óxido de aluminio, un polímero, y esta multicapa podía conseguir tener una barrera efectiva que facilitó tener el primer Samsung Galaxy en el mercado. Eso fue gracias a dos cosas, el Manetrón Spotrim y al control del óxido con el SpeedFlow. Fue la primera producción de Samsung. Llevaba nuestros manetrones y lleva el SpeedFlow para controlar esta producción de las primeras barreras efectivas para OLEDs. Hoy en día, barreras se han simplificado. Este es uno de los ejemplos de las barreras que se usa hoy en día para proteger plata en espejos, en telescopios, por ejemplo. Bombardeo es una de las áreas de control del plasma, diseño del plasma, donde dedicamos esfuerzo y tiempo para modelizar cuando queremos bombardeo del plasma sobre el sustrato. ¿Para qué queremos eso? Para conseguir típicamente materiales duros o materiales no duros, materiales con cierto estrés o con menos estrés. Aplicaciones, una de ellas, high beams. Con Nanofire Energy, me imagino que habréis tenido charlas que hablan suficiente sobre esta área, no va a tener tiempo de estar mucho en ello, pero la intensidad de corriente que puedes conseguir sobre el sustrato y varía dependiendo si tienes manetrones balanceados o desbalanceados. Y consigues distinta densidad de recubrimiento y añadiendo efectos de campo eléctrico, añadiendo pulsos positivos tras el pulso negativo, se consigue acelerar los iones que están en la vecindad del target y eso da propiedades adicionales. Uno de los papers donde ha trabajado Media España, no sé por qué dejaron a otra Media España afuera, pero ha trabajado aquí, bastantes grupos han trabajado en esta área con el grupo de Iván de Nanofire Energy, donde se usa un manetrón adicional
y se usa la selectividad de este pulso positivo y la amplitud de este pulso positivo para, y de este pulso negativo para seleccionar la ionización específica de ciertos metales y acelerarlos contra el sustrato. Entonces, si eso puede hacer que selectivamente ionices el niobio y este niobio bombardea las muestras. Si es el argón que es el que bombardea, produce cierto tipo de estrés. Si es el niobio que bombardea, produce otro tipo de estrés. Y lo que se ha comprobado preferentemente que el bombardeo metálico, de selectivo metálico de ciertos metales, es beneficioso para tener un estrés más bajo en la capa y menor incorporación del argón, por ejemplo, en la estructura, que tiene otras propiedades a nivel mecánicos de la capa. No voy a entrar más en detalle en eso, y lo último ya que voy a mencionar aquí es el uso también de la tecnología de Manetron para fijarnos en las propiedades etching en el pulso positivo de una intensidad de alto voltaje, un pulso de alto voltaje en un periodo corto de positivo que atrae electrones. Esa atracción de electrones produce en la zona de atrapamiento ionización, y en el pulso son impulsados esos iones, y esos iones producen limpieza del sustrato. Este es un ejemplo de un pulso de estos sobre un sustrato, un voltaje sustrato, el voltaje expulsado, y este es un sustrato de nitruro de silicio, recubierto con nitruro de silicio, y esta es una vista de este plasma. Las muestras, esta es la zona que fue enmascarada, y está la área que fue expuesta, y podéis ver el escalón de desgaste. Podemos conseguir altas velocidades de limpieza usando esta tecnología que llamamos HIP-3. Y con eso creo que voy a dejar y abandonar, y creo que si no, nadie se me ha dormido o se me ha perdido, me podéis hacer las preguntas que queráis. Se me han dormido todos. No se está dormido nadie. Yo me han mantenido la atención todo el tiempo, y yo creía que sabía de Magnetrón, pero me he dado cuenta que ignoraba la mayoría de las cosas. ¿Se me oye bien o...? Muy bien, muy bien. Bueno, ante todo, darte las gracias, porque yo creo que ha sido interesantísima. Y hay aquí una pregunta de Joan Esteve, que la han mandado por el chat, que dice: como experto de GENCOA, pregunta, consuéleme, por favor, en uno de mis fracasos. 2 años atrás intenté construir de bricolage un cátodo magnetrón cilíndrico para sputtering de oro metal, siguiendo las informaciones muy valiosas de GENCOA. Quería yo un cátodo cilíndrico mucho más pequeño que lo que comercia GENCOA, por el pequeño tamaño de mi cámara y por el coste de un cátodo comercial. Fracasé en todos mis ensayos. El plasma de sputtering era inestable. ¿Es tan delicado el diseño? Y la pregunta ¿es tan delicado el diseño de un cátodo magnetrón cilíndrico? La pregunta la hace Joan Esteve. Bueno, saludar a Joan, que hace mucho tiempo que no lo veo. Y esa es la pregunta. Hay otra más, pero lo primero es esa. Recordarle a todos que si alguien quiere preguntar, aparte por el chat, pues puede levantando la mano, donde viene reacciones, abajo, pues viene levantar la mano, y levantando la mano, pues vamos dando la palabra. Por el momento, la primera pregunta es la de Joan, sobre si es tan delicado el diseño de un cátodo de magnetrón cilíndrico. Parece que sí. Sí y no. Todos hemos ido por ello, porque también con toda experiencia, todos, digamos, de la historia de GENCOA hemos variado de tamaño de magnetrón, pero como nuestros clientes van de lo pequeño a lo grande, nos ayuda a tener experiencia por todos estos años. Y es el mismo tipo de error, digamos, cuando te encuentras a veces líneas de producción que están basadas igual en los resultados con magnetrones de 50 milímetros de diámetro, y se convierten y quieren obtener lo mismo en un magnetrón de igual de 1,5 metros de longitud y rectangulares.
hay muchos cambios que ocurren en el plasma y lo mismo ocurre con los rotatorios cilíndricos. Si cambias el diámetro de lo que es tu cátodo, cambias fundamentalmente muchas cosas. ¿Cómo se va a retener el plasma? El volumen, lo que nosotros llamamos en manera simple, es el volumen efectivo que va a hacer a tu plasma cómodo. ¿Con qué fuerza magnética la vas a poder retener? Normalmente la fuerza magnética sufre cuando vas a un cátodo más reducido. El volumen de tu plasma sufre y todo eso va en contra de lo que es la estabilidad del plasma. Y luego también, muchas veces para ahorrar dinero, rematas haciendo el cátodo corto. Entonces, también una gran área de influencia es cómo los electrones dan la vuelta. Cuando llegan al final de una punta, tienen que dar la vuelta y volver, ¿no? La circulación, la corriente de circulación que hay en el plasma es muy importante. Y hay cátodos que fallan de distinta manera, dependiendo del material. Por ejemplo, yendo a un material de un cliente de hace años, selenio, que estaba esperando selenio y estaba esperando este material con un campo magnético muy fuerte, una potencia de trabajo muy baja, y lo que ocurría, extrañamente, el plasma siempre migraba a un punto en una esquina y en el resto prácticamente era como si desaparecía, era una descarga súper extraña, entonces tenía prácticamente toda la descarga en un punto. Entonces sí que es importante todos esos factores, qué tipo de fuerza, qué material estás creando, cuál es el volumen de trabajo, cuál es la intensidad de trabajo, qué pasa con los electrones cuando llegan al final del recorrido, de lado a lado, dónde está el ánodo. Todo ese detalle es lo que va a hacer que un cátodo opere bien o mal. Hay sustratos donde igual ese mismo rotatorio podría funcionarte muy bien y hay sustratos donde igual ese rotatorio podría fracasar completamente. O sea que es un fallo que es normal, o sea, nosotros mismos nos ha pasado, ¿no? Cuando hemos intentado construir algo a bajo coste, reducir el diámetro rotatorio, reducir la longitud, y hemos acabado con que algo que normalmente operaría igual a 450 voltios acaba operando a 850 voltios. Si te imaginas que tienes un proceso a 850 voltios, a veces no tienen mucho que ver con un proceso que funciona a 450 voltios en cuanto a los resultados finales que obtienes. Entonces, hay cosas que requieren un mínimo tamaño para tener algo representativo en lo que sería la escalabilidad final y la estabilidad de lo que estás operando. O sea que es un fracaso que nosotros también hemos tenido. Bueno, pues muchas gracias. Joan ha dado las gracias también a través del chat. Y hay otra pregunta de M. de Vázquez, que ¿cuál es el tamaño máximo de pieza que se puede recubrir usando sputtering? O sea, el tamaño de manetrón más grande que hemos podido construir es 5 metros y es para recubrir 4.7 metros de material. Vidrio arquitectónico se recubre del orden de 3.3 metros de anchura y como se mueve a lo largo, normalmente de 8 a 10 metros, las placas son de 3.3 metros por 8 o 10 metros. En cuanto a objeto, depende cómo haces pasar la geometría del objeto y la distancia de trabajo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, estamos recubriendo vidrios de unos espejos de esta unidad de 30 metros, entonces ciertos espejos son pequeños, hexagonales, que son parte de un espejo más grande de 30 metros, pero hay otros espejos que igual tienen 4 o 5 metros donde el manetrón tiene que moverse para acomodar esa longitud. Entonces hay manetrones que se mueven para acomodar cierta longitud, hay sustratos hay manetrones que se alargan para recubrir ese tipo de longitud. Pero industrialmente, cuando llegamos a los 5 metros, el mayor problema que tenemos es la disponibilidad
de materiales para construir los cátodos. Más que otra cosa es la disponibilidad y transporte. A veces, si la máquina es construida, uno de los ejemplos, cuando se construyó el espejo en Mauna Kea, tenían que subir arriba la cámara y de repente era demasiado grande para parte de lo que era la carretera de acceso y tuvieron que romper la cámara básicamente para meterlo. O sea que a veces la infraestructura y la logística de cómo se puede y qué se puede transportar limita el tamaño. Y muchas veces, el tamaño, y hoy en día sobre todo en términos de precio de transporte, es todo aquello que puedas meter en un container, más o menos es tu límite de técnico de qué es lo que puedes hacer. En cuanto a si puedes hacerlo mayor y más grande, sí, en teoría no hay problema, pero obviamente depende qué es lo que recubras. No tiene mucho sentido a veces poner, por ejemplo, tecnología high beams. Si quieres recubrir algo, una intensidad high beams sobre una escala de 5 metros, la intensidad de pico de corriente que necesitas es bestial y estaríamos encontrándonos con otros problemas de unos campos magnéticos, eléctricos increíbles y los cables que serían necesarios para conseguir eso, las fuentes de potencia bestiales. Entonces, hay limitaciones por todo lado, que depende un poco de lo que quieras recubrir y de qué manera quieras recubrirlo. Pues muchas gracias. Me ha llamado la atención que una de las dificultades es precisamente luego el transporte de lo que se ha fabricado, claro. Hay una pregunta, una petición de palabra de Ramón Escobar. Hola Víctor. Hola. Primero, muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante. Mi pregunta está un poco relacionada con lo que te acaban de preguntar, no tanto en tamaño, pero sí en cuanto a limitaciones de la técnica en su escalabilidad industrial. Cuando, por ejemplo, tú la pieza que quieres recubrir tiene una complejidad geométrica más allá de ser un panel plano o de ser un wafer de silicio. Cuando tienes que recubrir piezas con sombras, con algunos recovecos, con huecos, ¿cuál es vuestra experiencia a la hora de hacer ese tipo de recubrimientos con sputtering a nivel industrial? Hoy lo que empezamos a ver es, voy a llamarle tecnologías medio híbridas, en cuanto que a veces lo que se hace es se usa un manetrón para conseguir A y otros manetrones para conseguir B. Por ejemplo, un área que estamos trabajando es gente que quiere colimar en lugar de que la cantidad de material salga disperso, vaya en un tipo de línea. Y hay otros que lo que quieren es que entre material en ciertos recovecos, ¿no? En ciertas áreas pequeñas. Entonces, a veces, en ciertas aplicaciones, hay cierto uso o avance en usar, por ejemplo, un manetrón básico para conseguir partes de recubrimiento aquí y ya, y otros manetrones a veces que igual recubren cierto ángulo, y a veces manetrones pequeños circulares que están para añadir ciertas otras cosas que el manetrón principal no puede dar. Entonces, a veces tiene ese tipo de combinación de distintos manetrones, pero fundamentalmente el manetrón siempre vas a poder tener que, bueno, va a estar realmente sometido a ciertas sombras y depende de lo que tú ionizas, por ejemplo, es una de las otras maneras. Si por ejemplo si te recubres una pieza que es metálica y si eres capaz de ionizar bastante, el voltaje negativo es capaz de, debido al campo eléctrico que produce, es capaz de recubrir en zonas oscuras, o sea que ya no solo ves lo que es la dirección directa desde el target, sino que el material puede entrar de lado. Luego también se usan a veces cuestiones como por ejemplo la presión, el scattering. Entonces puedes usar materiales que te dan suficiente scattering en colisiones que te hacen cambiar, ¿no? A forma de una mesa de billar, te hacen cambiar la dirección de las partículas. Entonces, a veces se usa eso con distintos materiales
para conseguir recubrimiento en zonas traseras, en zonas oscuras, en zonas ciegas, para conseguir meter el material. Pero siempre va a haber alguna limitación en cuanto a que ciertas cosas no van a poder penetrar en esas áreas. A veces coordinar pulsos, unas cosas, por ejemplo, el grupo de Iván hace, coordinar un pulso negativo y coordinar, sincronizar el pulso negativo en el bias para atraer los iones, etc. Puede tener esos beneficios. Luego, la manipulación del sustrato, el sincronizar el movimiento del sustrato para que tengas las distintas caras de distribución sean adecuadas, para que no tengas un exceso de recubrimiento en una cara con respecto a otra. Otra aplicación que hemos visto es en parte de la circuitería de aislamiento de radiofrecuencias en móviles, en la parte semiconductora, que son estructuras que tienen perfil, microperfil. Ese microperfil tiene que tener cierta tolerancia entre lo que es el espesor máximo en los picos y el espesor mínimo en los valles y el espesor mínimo en las paredes. Entonces, para eso lo que hacemos es ciertos profilajes en el target. O sea, lo que hacemos es cambiamos la forma del target de manera que los campos que generan las partículas en distintas direcciones para traer material en un perfil de un lado, en un perfil superior y un perfil de valle de distinta manera. Controlando presión de trabajo, para controlar las colisiones, etcétera, etcétera. O sea que a veces es un gran trabajo de todo alrededor para conseguir tener un recubrimiento que recubra partes que no serían naturalmente recubiertas. Gracias. Pues muchas gracias. No sé si no veo ninguna otra mano levantada, pero yo tenía una pregunta que se me ha ocurrido al hilo de tu última respuesta. Supongo que todo esto está precedido por un importante trabajo de simulación y modelado, es decir, que hay un trabajo previo digamos, de simulación y de modelado de los procesos que se van a hacer luego en el depósito por magnetron sputtering. Sí, sí. Normalmente siempre, por ejemplo, cuando si tenemos un proyecto de cuanto más información tengamos sobre lo que es el proceso, mejor se puede hacer esa preparación. Por ejemplo, tenemos un caso de un trabajo que hicimos con el grupo de Iván para PVT y hicimos el plan hace unos 2 años, pero por distintas circunstancias el cliente decidió tomar su propia dirección y esa dirección no funcionó. Entonces, el trabajo que habíamos hecho de simulación y luego también el tiempo que desarrollamos mejor la tecnología del HIP-3, pudimos conseguir que prácticamente en 2 días fabricamos el objeto, o sea, solo una fabricación, desde modelizaje, lo que era el primer prototipo era el producto final y el producto final era 2 días de ensayo de Iván y ahora ese producto ya está de camino a su sitio de producción. Tuvo éxito. Entonces, cuanto más puedas preparar en el área de modelizaje, cuanto más puedas dialogar con el cliente y traer un buen equipo de gente, no solo desde la parte de magnetron, sino también la parte de proceso, etcétera. Entonces, si atas todos esos cabos, normalmente minimizan los riesgos. Pero como siempre, a veces eso con todo, a veces no, se falla. O sea que es normal. O sea, la tecnología aprendemos a base de golpes. Sí, estamos de acuerdo. Yo una última pregunta. ¿De qué volumen de negocio estamos hablando? Depende. Los que hacen más dinero son los AMAT de este mundo. ellos están del orden más de igual 500 millones así al año, probablemente de facturación. Jinhua estamos del orden de 5 millones de euros, 6 millones de euros de facturación anual. O sea, nosotros somos pequeñitos, pero tenemos una influencia global.
sea, de hecho, me sorprendería que no hubiera algo que está en vuestro bolsillo que no tiene algo de Checkpoa. O sea, a pesar de que es poco. Yo, cuando he dicho del iPhone, yo tengo aquí delante mío un iPhone, un Apple, un iPad. Pues supongo que estoy rodeado de cosas vuestras por todos lados. Sí, seguro, sí. Pues son muy buenos, porque el iPhone no se me estropea nunca. Ya. Entonces nosotros tenemos que ver mucho cómo funciona y eso No, me refiero a la pantalla, el uso de la pantalla, no se raya, no tiene... Sí, están bien trabajadas y las producciones, las líneas de montaje, las líneas de fabricación han progresado inmensamente en China desde el año 2008, donde empezamos a tener un impacto con las primeras pantallas con Apple, etcétera, hasta ahora. O sea, la fabricación es inmensamente mejor, ¿no? Y más sofisticada, mayor producción, líneas complejas. O sea que no, todo ha ido a mejor. Sí. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, agradecerte una vez más tu presentación, que ha sido muy interesante y muy entretenida. Y creo que con esto, si no hay ninguna cosa en contra por parte del organizador, pues damos por terminada la intervención y agradecer a todos la participación y la paciencia de mantenerse unidos durante todo este tiempo. Y no sé cuándo será la próxima sesión, pero nos lo avisarán por correo y yo prometo estar más atento al correo esta vez y que no me tenéis que llamar un cuarto de hora antes. Agradeceros a todos la participación y bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias. Vale, gracias a vosotros. Muchas gracias a todos. Vale, gracias. Hasta luego.